Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer la invitación. Ha sido una sorpresa encontrarme pues con esta invitación que me hizo el padre Arturo y pues me da muchísimo gusto. Nosotras las hermanas de San José, hubo una época en la que estuvimos trabajando con los hermanos, con los padres trinitarios, así es que hay mucha estima, mucho cariño, mucho reconocimiento de su labor y siempre hemos mantenido una amistad cercana con los misioneros. Entonces, bueno, pues esta invitación que me hizo me llamó la atención y al mismo tiempo pues la agradezco. Eh, la hermana que me hizo el favor de presentarme, María Luisa, pues dijo muchas cosas muy bonitas. Yo creo que lo más importante es que junto con ustedes somos bautizados y bautizadas que caminamos juntos en esta fe cristiana y que estamos llamados, sobre todo hoy, en este tiempo del sínodo, a, a crecer cada vez más en esta vivencia de ser un único pueblo de Dios. Somos un único pueblo de Dios con diferentes carismas y diferentes ministerios, pero lo importante es que vivimos juntos, trabajamos juntos y estamos llamados a compartir nuestra fe y nuestra vida juntos, entre todos y de la mejor manera que sea posible para animar la esperanza del Evangelio y para animar el camino al reino de Dios, juntos y juntas. Entonces, bueno, yo preparé una presentación, algunas ya las tenía yo más o menos trabajadas, las he estado trabajando mucho, sobre todo con la vida religiosa. La verdad es que el padre Arturo no me dijo exactamente con quién me iba yo a encontrar, no sabía yo si eran religiosos, laicos, laicas, con quién. Pero bueno, lo importante es el contenido del sínodo y de la sinodalidad. Quizá hay algunas diapositivas o algunas cosas que hablan un poquitito más de vida consagrada, porque así lo estuvo trabajando, pero me parece que lo más importante a significar es este momento de gracia en la iglesia. Yo tengo tres presentaciones pequeñas, pero quisiera sí tratar de tratarlas las tres porque se complementan. La primera parte, que es esta, es el inicio de este sínodo y el porqué de este sínodo, y es un momento clave en la iglesia. Y ya la última sería más bien pues la presentación del documento final, del último texto que tenemos y que es muy importante. Entonces, bueno, voy a empezar con esta presentación. ¿Sí se puede mirar bien? ¿Sí se percibe bien? Bueno. Sí, Entonces, hermana. algo que es muy importante comprender es que el sínodo de la sinodalidad, este llamado que hizo el Papa Francisco a participar todos y todas las personas bautizadas con fe, que nos sentimos llamados y comprometidos a vivir nuestra fe al servicio del reino de Dios, estábamos invitados a participar. El sínodo de la sinodalidad empezó realmente a prepararse desde el año 2021. Si ustedes lo sitúan y lo reconocen, estamos en plena pandemia en el mundo, ¿verdad? O sea, la pandemia más fuerte fue 2020-2021. En algunos países se alargó hasta el 22, pero en general lo más fuerte estuvo entre 2020 y 2021. Y en plena pandemia, el Papa siente el llamado a decirle a la iglesia, es el tiempo de rever la misión de la iglesia y es el tiempo de revernos como iglesia, es decir, de volver a entender a qué hemos sido llamados como iglesia. Y entonces el Papa empieza desde el año 2021 a pedir que en todas las diócesis, a través de todos los movimientos, de todas las parroquias y de todos los medios posibles, se dialogue y se consulte con todo el pueblo de Dios, y eso lo ha repetido incansablemente, con todo el pueblo de Dios. Él no dijo que los obispos estudien o que los padres estudien o que las religiosas estudien, no, dijo todo el pueblo de Dios tiene que ser consultado, consultado para saber en este momento del mundo actual cómo tenemos que ser iglesia. ¿Cuál es la manera como Dios nos llama a ser iglesia? Y entonces le llama a este sínodo el sínodo de la sinodalidad. Y muchas veces nos hemos quedado en que, ¿qué sinodalidad? Pues sinodalidad es caminar juntos, todos. Sí, pero no basta eso. Es caminar juntos un camino de discernimiento para reconocer la presencia del Espíritu en medio de nosotros y un camino de comunión, es decir,
tenemos que dialogar mucho juntos y buscar cuál es el camino de comunión para nosotros. Y entonces, uno de los grandes frutos, yo creo, de este camino sinodal, no nada más de las asambleas finales, ha sido justamente valorar los diferentes carismas y ministerios que hay en la iglesia y la importancia de vivir y construir juntos la comunión desde la diversidad y de la complementación. Es decir, la manera de ser iglesia como laicos y laicas es una manera, la manera de ser iglesia como sacerdotes diocesanos es una manera, como religiosos es una manera, pero todos juntos, estos carismas que tenemos, lo importante es que juntos los pongamos al servicio de la comunión de la iglesia y que esto nos haga reconocer que somos diferentes, diversos, distintos, pero que podemos complementarnos. Y que si dialogamos de verdad, buscando al Espíritu que está en medio de nosotros, los conflictos y las dificultades van a llevarnos a crecer más juntos y a tener nuestra mirada puesta sobre todo en la misión, no en nosotros mismos, no en el interior de la iglesia, sino en la misión, es decir, al servicio de la vida plena de la humanidad, al servicio de la vida plena de la creación, al servicio, al fin de cuentas, de que el reino de Dios se haga posible. Un reino que es justicia, que es amor, que es paz, que es alegría, que es vida plena para todos y todas. Entonces, este ha sido el enfoque desde un principio de todos los trabajos, desde antes de las asambleas, todas las consultas, todos los diálogos, todas las reuniones que se hicieron en las diócesis, en las parroquias, etcétera. Lo importante era encontrémonos con los demás, aunque seamos muy diferentes, muy diversos, aunque no sintamos que podemos caminar en la misma línea o en la misma onda, pero dialoguemos y busquemos cómo complementarnos para llegar a la comunión. Entonces, hubo varios textos importantes, yo aquí menciono algunos, todos estos textos ustedes los pueden encontrar fácilmente en internet. Unos son los textos de la Carta del Sínodo al Pueblo de Dios. Es una carta que se escribió en octubre de 2023, pero que nos invita a todos a retomar el camino sinodal. El texto de la síntesis de una iglesia sinodal en misión, que es la primera síntesis que se hizo después de la Asamblea de 2023. Un texto que salió en octubre de 2024, en donde se nos dijo, o hacia octubre de 2024, salió en diciembre de 2023, qué pasos teníamos que dar para caminar hacia la segunda sesión. Y en todos ellos, de alguna manera, el centro es esta pregunta: ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? ¿Cómo cada uno de nosotros o de nosotras, desde lo que somos y desde donde estamos, podemos trabajar y caminar para ser una iglesia sinodal en misión? Entonces, perdón. Entonces, este proceso de escucha y de discernimiento que abrió el Papa Francisco y que insistió que fuera todo el pueblo de Dios sin excluir a nadie. Y esta insistencia del Papa fue permanente, sin excluir a nadie. Y al revés, el Papa insistió muchas veces en buscar la voz de aquellos que normalmente no tendrían voz, de aquellos que se encontraban o muy lejos de la iglesia, porque se habían separado, apartado, se sintieron rechazados, etcétera, o que por sus lugares de pobreza, de miseria, de exclusión, nadie llegaba donde ellos para preguntarles su palabra. O aquellos que por sus condiciones de vida en países o en situaciones de opresión no podrían decir su palabra abiertamente. Entonces, esta fue una insistencia muy fuerte desde el año 2021. Y así
llegamos a la asamblea del 2023. La primera sorpresa en esa asamblea fue encontrarnos que el salón donde se iba a celebrar esa asamblea estaba cambiado totalmente. Los obispos que habían ido a otros sínodos decían, no es la misma sala, no la reconozco. ¿Por qué? Porque en vez de tener gradas y en vez de sentarse por títulos jerárquicos, adelante los cardenales, después los arzobispos, después los obispos, después los sacerdotes, ¿no? Allí nos encontramos en mesas redondas en donde compartíamos juntos todos, igual obispos que laicos, que sacerdotes, que religiosas, todos en mesas redondas, compartiendo el trabajo como una sola familia. Y eso fue algo que quedó claro en el texto. Hombres y mujeres, invitados en virtud de su bautismo, no de ningún otro título ni de ninguna otra consagración, a sentarnos en la misma mesa, en la complementariedad de nuestras vocaciones, carismas y ministerios, para escuchar intensamente la palabra de Dios y para escuchar intensamente la experiencia de los demás. Y el Papa insistió, sin oración no habrá sínodo, porque vamos a necesitar una conversión personal, una conversión comunitaria, una conversión pastoral, una conversión misionera y una conversión estructural. Si no, no seremos guiados por el Espíritu. Y por eso el Papa en muchos momentos nos invitó al silencio, a la escucha respetuosa, al deseo de comunión. Y el primer momento más fuerte del sínodo en 2023 fue un tiempo de oración que se llamó la Vigilia Ecuménica, el 30 de septiembre de 2023, en donde nos reunimos de muchas confesiones cristianas y inclusive hubo la presencia de algunas personas de otras religiones que juntos oramos, juntos escuchamos en el silencio la palabra de Dios y juntos tratamos de decir qué quiere hoy el Espíritu para el mundo, cómo anunciar la riqueza del Evangelio, la esperanza del Evangelio juntos, a pesar de nuestras diferencias, desde nuestras diferencias. Y esta vigilia se tuvo en la plaza de San Pedro, en una plaza que estaba adornada con muchas plantas verdes y con muchas flores. Fue en octubre, no era algo normal que hubiera flores ni plantas en octubre en Roma, porque es tiempo frío. Pero fue un símbolo, porque también teníamos que oír el grito de la creación, porque también teníamos que oír el grito de la Madre Tierra, porque era importante que recordáramos que en plena pandemia esa plaza había estado vacía, había estado en plena lluvia y había estado solo el Papa en oración. Entonces, en ese lugar, ahí pueden ver las flores y las plantas, allí volvimos a escuchar ese llamado. La vocación de la iglesia es anunciar el Evangelio, no concentrándose en sí misma, no buscando cuidarnos, sino poniéndonos al servicio del amor infinito con el que Dios ama al mundo. Y nuestra casa común está clamando, el clamor de la tierra, el clamor de los pobres. Entonces, desde un principio, el sínodo estuvo centrado en estos dos gritos y en esta intención de anunciar el Evangelio por sobre todas las cosas. Y por eso el Papa nos invitó mucho a creer, como Teresa del Niño Jesús, en la confianza, porque solamente la confianza total en Dios, el abandono pleno, con mucha confianza en la certeza de que Dios nos lleva, es lo que nos da la audacia y la libertad interior. Y solamente así, con esa audacia y con esa libertad interior, podremos avanzar en las convergencias y dialogar nuestras diferencias para poder caminar. Entonces, esto es muy importante para poder entrar en una comunión misionera. Y eso es lo que quiere expresar la palabra sínodo. Es una comunión misionera.
un caminar juntos fuera de nosotros, en salida, como ha insistido tanto el Papa Francisco. Entonces, lo que importa ahorita y lo que el sínodo ha querido insistirnos es cultivar una praxis eclesial que exprese la sinodalidad, implicándonos todos en la comunión y en la misión, pero no quedándonos en términos abstractos. No hablar de comunión, nada más la comunión trinitaria, el encuentro del Padre, el Hijo y el Espíritu, no. Tenemos que aterrizar, aterrizar esa comunión y aterrizar esa misión en lo concreto de el discernimiento de cómo estar más cerca de los más pobres. Y esto nos pidió el Papa que no nos olvidáramos la centralidad de Jesucristo y por eso la oración, el silencio, el estar siempre en la disponibilidad y apertura al Espíritu, la centralidad de los gritos de los más pobres, las personas más vulnerables, los lugares más abandonados, los sitios de muerte que se están dando y también el grito de la tierra. Estábamos en pleno sínodo en octubre de 2023 cuando estalló la guerra en Palestina e Israel. Y fue muy fuerte sentir esa destrucción y esa muerte, esa corriente de muerte que seguimos viendo todavía cada día, porque ya estaba la de Ucrania y Rusia y ya dolía saber esa guerra tan fuerte. Y allí escuchamos de otras guerras que casi no oímos. Y el Papa nos decía mucho cómo convertirnos y cómo escuchar a aquellos que no están teniendo derecho a una palabra en la sociedad, a los que están excluidos y excluidos a veces también de la iglesia. En este punto se habló mucho, mucho y se dialogó y se trató de avanzar en la situación de la comunidad de la diversidad sexual, es decir, los hermanos de las comunidades que de alguna manera se sienten rechazados socialmente porque son gays o porque son lesbianas o porque tienen una búsqueda transgénero, etcétera. ¿Cómo ayudar a que esa exclusión desaparezca y que seamos capaces de escuchar? Y también las voces que no se han escuchado en el sínodo, porque muchas veces la voz de las mujeres no ha sido suficientemente escuchada. El pueblo de Dios está compuesto por todos los seres humanos, pero no podemos dejar de subrayar que en la iglesia una participación muy activa y muy fuerte es la participación de las mujeres. Y que muchas veces y en muchos lugares las mujeres no tienen en su palabra la misma atención y la misma aceptación que pueden tener los varones. Entonces, no entramos en esta discusión para decir, bueno, ¿y quién debe tener más poder, más prestigio? No, no, eso no es lo importante. Lo importante es que cada quien pueda tener su palabra y que todas las palabras sean escuchadas buscando juntos la palabra del Espíritu. Esto fue algo muy, muy importante. En el mundo en que vivimos, estamos llamados a amar y servir también en las contradicciones, es decir, hay momentos y hay situaciones en el mundo y en la sociedad en las que estamos en que no todo es afín al Evangelio, en lo que no todo podemos reconocer que es conforme al Evangelio de Dios. Entonces, no tener miedo de entrar a dialogar con esas contradicciones, pero saber cómo situarnos como iglesia. Y en ese sentido, pues una persona muy presente en el sínodo fue la Virgen, porque la Virgen María nos acompaña y ella es la que nos muestra cómo acercarnos a Jesús y cómo poder ir discerniendo la presencia de Jesús. Entonces, de ese encuentro que hubo en ese tiempo, en octubre, se hizo una síntesis. La síntesis fue Iglesia Sinodal en Misión, y esta síntesis tiene tres partes importantes. El rostro de la Iglesia Sinodal, todos discípulos y todos misioneros en esa Iglesia Sinodal, y cómo tejer lazos y construir comunidad. Y aquí algo que fue fundamental fue vivir la metodología de la conversación en el espíritu. Y esta metodología está presente en todo el documento.
¿Y cuál es este sentido de la conversación? Es realmente escucharnos a cada uno hasta lo más profundo y después, a través de esa escucha, discernir juntos qué nos dijo el Espíritu a todos y hacia dónde nos va a llevar. Es una metodología, hay diversas maneras de practicarla, hay diversas espiritualidades. En el sínodo se vio y se constató como muy importante y tenemos que irla aprendiendo. No es nada más escucharnos, es escucharnos desde la palabra de Dios y para buscar juntos. Yo les cuento rápidamente una anécdota que yo viví en el grupo en el que estaba. Hubo un día que se había discutido un tema y uno de los obispos presentes, un obispo dijo, bueno, pues yo quisiera decir que esta frase me parece muy importante y que quiero que quede en el texto. Nos escuchamos todo y al final otro obispo dijo, hermano, discúlpame, pero yo no puedo aceptar tu frase. Yo no puedo. A mí eso que tú dices no lo puedo aceptar. Y empezó el diálogo y empezamos a tratar de escucharnos y a decir cada quien por qué sí, por qué no. Y nos llegó la hora de la comida y no habíamos podido avanzar. Al regresar de la comida, el primer obispo que había dado su punto de vista dijo, bueno, yo con todo lo que escuché de ustedes y con todo lo que me dijeron, yo cambié un poco mi visión y este es mi punto de vista hoy. Y el otro obispo que había dicho que no veía y que no era posible para él aceptarlo, también vino diciendo, pues yo también estuve reflexionando y traigo ahora esta presentación. Pues se volvió a dialogar en la mesa y no lográbamos llegar a un punto de acuerdo. Y entonces hubo un tercer obispo que venía totalmente de otro continente y de otro lugar y dijo, pues yo escuchándolos a los dos y habiendo escuchado lo que dialogamos en la mesa, estuve orando y se me ocurre esto. Y presentó otra opción distinta, una tercera opción. Y en esa opción todos nos sentimos de acuerdo, que podíamos avanzar, que nos sentíamos a gusto y que esa era realmente una moción del Espíritu para todos. Pues como ese detalle que yo viví en carne propia en un momento dado, hubo muchos durante el sínodo. Y eso es lo que se quiere vivir a nivel de iglesia. Que buscamos juntos, que digamos nuestra palabra, que reconozcamos que a veces no podemos estar de acuerdo, que no nos encontramos a la primera y que sin embargo seguimos abriéndonos continuamente a buscar qué quiere el Espíritu de nosotros. Entonces, este es el trabajo sinodal de una iglesia en misión. Estas son las tres partes más importantes de la síntesis. Las siguientes diapositivas no me voy a tener porque es prácticamente la explicación de cada una de estas partes, pero no tenemos tiempo para todo esto. Les digo simplemente los títulos y la manera como se había escrito. Se hizo una primera parte que era el rostro de la iglesia sinodal, luego había varios números que trataban temas en particular y en cada número se ponía en qué estábamos todos de acuerdo, cuáles habían sido las conversiones, en qué puntos no había acuerdo y entonces esas preguntas había que seguir profundizando, esos temas había que seguirlos profundizando y teníamos que seguirlos ahondando en la reflexión y en el estudio. Y finalmente una serie de propuestas que se dijeron son las propuestas que tenemos que seguir poniendo en práctica para ver si este es el camino o no es el camino. Entonces, los temas, ustedes pueden tomar esa síntesis, les digo, está en el internet, son temas pues que las mismas diócesis y los mismos cristianos habíamos enviado y que se fueron reuniendo en estos temas. Estos serían de la primera parte, son varios. Y luego la segunda parte es todos discípulos y todos misioneros. Y en este capítulo es muy importante la importancia de la misión y de descentrarnos de una autoconservación o de una protección de privilegios y más bien centrarnos en la misión del anuncio del Evangelio como Jesús. Un anuncio del Evangelio como Jesús,
un evangelio que sea esperanza. Y entonces allí también hay varios números que siguen el mismo tipo de esquema y que tienen estos temas. Así, estos fueron todos los temas de la segunda parte. Y en la tercera parte era cómo tejer lazos, cómo construir comunidad. ¿Qué podíamos hacer para construir comunidad como cristianos? Y entonces toda la cuestión de la formación, del discernimiento eclesial y cómo caminar a ser todos nosotros una iglesia que escucha y una iglesia que acompaña. Inclusive se habló muchísimo de casi instituir un ministerio que fuera el ministerio de la escucha y el ministerio del acompañamiento, para que realmente generáramos escucha y acompañamiento en todos los lugares donde los cristianos y cristianas nos encontramos. Esta escucha que se vivió así, en estas mesas, en este encuentro de todos iguales, de las mismas formas, es lo que deseamos que siga siendo. Y entonces, pues, cómo ser misioneros en estas iglesias. Esta fue la síntesis y esta fue la primera etapa. Entonces, fue allí donde nos dijeron, ¿cómo vamos a seguir adelante? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a avanzar para que el reino de Dios pueda avanzar? Y nos dijeron, ¿con qué vamos a describirlo? Y en esa reunión se dijo, bueno, no se trata de dispersarnos mucho, ni se trata tampoco de buscar técnicas y métodos muy complicados. Se trata sobre todo de ahondar, de sembrar semillas, de sembrar semillas de diálogo, de escucha, de acompañamiento, de respeto, de no exclusión, de búsqueda conjunta del espíritu, para que esas semillas vayan creciendo en el futuro. Y nos preguntábamos, y bueno, ¿y cómo hacer esto? Y, pues, y volvíamos al ejemplo de María de Nazaret. María de Nazaret, dice el texto de Lucas, que estaba a la sombra del Espíritu. O sea, dejarnos envolver por el Espíritu de Dios para que cada uno de nosotros con nuestra vida y con nuestra acción podamos ser esa pequeña semilla que entra en la tierra y que dé fruto. Esta fue sobre todo la primera asamblea, la primera sesión. Y quisiera yo, bueno, dejar de compartir esto, ver si ahorita hay alguna pregunta antes de compartir una segunda presentación. No sé si hubiera alguna pregunta o si prefieren que siga adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, hermana, creo que podemos continuar porque no Ok. levantan la manita. Bueno, ok, entonces ahorita vamos a continuar. No sé por qué no me la abrió, pero bueno, voy a tratar. Voy a cerrar aquí para cerrar aquí. No sé si tengo algún problema otra vez con el internet porque no me deja.
Bueno, creo que por aquí va a ser posible. Ok, me parece que ahí ya la pueden ver, No, hermana, todavía no. ¿no? No, A ver, ¿ahí no la ven? no, aún no. ¿Qué es eso? No, no, no me deja. Es como si no estuviera yo. A ver, permítanme. A ver, vamos a ver si por aquí. Ok. ¿Ahora sí la ven? Sí, ya está para Ok, que usted comparta. ok, ok. Ahora sí ya, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tomar Sí, el documento final. O sea, ustedes saben, hubo una asamblea en 23, trabajamos todo el año 24 en nuestras diócesis, nos devolvieron esa síntesis, volvimos a leerla y todo. Y entonces volvimos en octubre de 2024 a encontrarnos con un nuevo documento. Es decir, nos habían mandado lo que llaman un instrumento de trabajo y ese instrumento de trabajo estaba escrito de una manera muy distinta a la síntesis que les mostré hace rato. Ese documento había ya recogido todas las reacciones de todo el mundo respecto a la síntesis y estaba escrito a partir de tres temas fundamentales que en el momento en que lo leímos eran una introducción que explicaba lo que era la sinodalidad, un tema que era sobre las relaciones, otro que hablaba sobre los itinerarios de formación y otro finalmente que era sobre los vínculos. A la hora de ir dialogando ese texto y a partir de un esquema muy distinto del que habíamos vivido, fuimos sintiendo y viviendo la experiencia de realmente cómo este camino de la sinodalidad estaba fundamentado en la conversión que todos los cristianos y cristianas necesitábamos. Y entonces esta conversión va a situarse en el documento final a partir del camino de la resurrección. Cuando ustedes encuentren y tomen el texto del documento final, van a ver que está armado todo el documento a partir de la resurrección. Y decía desde un principio, y lo dice el documento, Jesús cuando se aparece, saluda, desea la paz, pero muestra sus heridas. Y la invitación a todos nosotros cristianos era eso, estar en medio del mundo, estar en medio de los seres humanos, saludando y deseando la paz, ofreciendo la paz, pero conscientes de nuestras heridas y mostrando. Y entonces es un continuo llamado al discípulo misionero renovado. Y el camino es seguir una dinámica de resurrección, seguir un camino en donde siempre partamos de nuestra muerte, de nuestra conversión y de nuestra resurrección. Cuando Jesús muestra a los apóstoles sus heridas, los discípulos se alegran, dice el Evangelio. Es decir, Jesús inicia este camino con los apóstoles después de la muerte y de la cruz, con un llamado a partir de esa muerte y de ese sufrimiento y de las causas de esa muerte para resucitar. Y entonces ha sido ese llamado a reconocernos todos discípulos. En ese primer encuentro que hay en el primer día de la semana,
María Magdalena va al sepulcro, pero también va Simón Pedro y también el otro discípulo. Y son tres caminos distintos de discipulado. Son tres maneras de seguir al Señor de una manera distinta. Y sin embargo, es un amanecer para la esperanza. Entonces, la primera parte del documento va a hablarnos del corazón de la sinodalidad, que es que todos estamos llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Eso es fundamental. Necesitamos reconocernos todos llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Y a una conversión que va a tocar nuestras relaciones, que va a afectar nuestras relaciones, que va también a tocar nuestros procesos de vida y que va también a tocar cómo nos organizamos, las estructuras que generamos para un servicio de la misión. Entonces, este documento tan importante de ver cómo el acontecimiento de la resurrección de Jesús es un acontecimiento importantísimo en la historia, que trae paz y que nos da el don del Espíritu, es lo que estamos llamados a testimoniar. El sentido, por ejemplo, que yo veo ahorita del Jubileo de la Esperanza es justamente en medio de estas crisis de muerte y de dificultad, lo que tiene que dirigirnos a nosotros es este sabor espiritual de ser un pueblo de Dios. No somos una suma de bautizados, sino que somos un sujeto comunitario histórico que está llamado a una misión. Esto es algo muy fuerte que van a encontrar en el documento final. Ser un sujeto comunitario, no ser una suma de personas, una masa. Sujetos, personas, con nuestra individualidad y nuestra diferencia, pero con nuestra misión común. Y en este caminar de la misión común, tenemos que aprender a reconocernos, cada quien con sus limitaciones y con sus posibilidades, con sus riquezas y con sus defectos, pero todos necesarios y complementarios en el camino de la iglesia. Entonces, en el corazón de Dios lo vuelve a decir muy claramente el texto del documento final. Hay un lugar preferente para los pobres, para los marginados y para los excluidos. Y por eso ellos también tienen que estar en un lugar preferente en el corazón de la iglesia. Es decir, en el corazón de cada uno de nosotros bautizados y bautizadas, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y los pobres y los marginados hoy tienen muchísimos rostros, muchísimos rostros. Y en cada lugar en donde estemos y en cada sitio en donde vayamos a hacer presencia, vamos a encontrar rostros de pobres. Y hay que saber reconocerlos, pero no hay que victimizarlos. No hay que generar más pobreza victimizándolos. Entonces, por eso, en la segunda parte se habla de este caminar juntos en las relaciones. En un barco vamos juntos. Y cómo los discípulos se van haciendo pueblo de Dios. No empieza todo en el mismo momento, ni es todo tampoco claro desde un principio. Hay que irse haciendo pueblo de Dios. Y lo vemos porque los hechos de los apóstoles nos hablan de las dificultades, de las discusiones, de las diferencias, Pablo, Santiago, Pedro. No todo es fácil, pero hay un llamado que empezó cuando ellos siguieron a Jesús cada uno y dejó todo. Y así somos nosotros. En nuestra vida de hoy, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que dejar de lado para que pueda entrar como principio y como centro de la vida el seguimiento de Jesús? Entonces, esto está más dirigido a la vida consagrada, lo voy a saltar. Esto nos lleva a la conversión de los procesos, es decir, necesitamos cambiar nuestras maneras de llevar a cabo la evangelización, cambiar nuestras maneras de presentar la iniciación cristiana, cambiar nuestras formas de formación, tanto en los seminarios como en la vida consagrada, como en los grupos laicales. ¿Cómo
cómo cambiar, cómo convertir para que todos y todas las personas puedan tener cabida y entrada. Y entonces toma el texto de Juan en donde dice, bueno, necesitamos cambiar nuestros esquemas. Los apóstoles habían echado las redes de una manera, no habían encontrado nada de pesca y llega Jesús y les dice, échenla del otro lado. Busquen de una manera distinta. Cambiemos, animémonos y seamos audaces para ir hacia otro esquema y hacia otra manera, sin tener miedo, abriéndonos a lo desconocido, rompiendo rutinas, rompiendo costumbres, cambiar, estar dispuestos a convertir nuestros procesos. Y bueno, esto significa necesitamos un discernimiento eclesial. Y para esto, en el texto del documento final van a encontrar sobre todo dos números muy bonitos, muy importantes, el número 81 y el 84, en donde se nos explica cómo entrar en las claves de un discernimiento eclesial, cómo aprender a escuchar juntos al Espíritu y cómo crear, promover relaciones que sean capaces de sostener y de orientar la misión más allá de nuestras diferencias. Finalmente, esta articulación de procesos nos lleva a afectar nuestras estructuras, nuestras maneras de tomar decisiones, nuestras maneras de organizarnos. Esto va a tocar muy de lleno la situación de los vínculos, cómo nos organizamos como iglesia, de qué manera. Siempre tenemos los mismos esquemas. Por ejemplo, en el sínodo se discutió mucho sobre los consejos pastorales diocesanos, los consejos pastorales en las parroquias, los consejos pastorales en los movimientos. ¿Cómo se vive el consejo? Realmente la participación de todas y cada una de las personas, de las cualidades y los ministerios de cada persona. Entonces, en cada misión tenemos roles diferentes y específicos. No se habló, por supuesto, en la sinodalidad de suprimir la autoridad o de quitar la mediación. No, eso no, sino cómo vivirla. Necesitamos la mediación, necesitamos la autoridad, sí, pero autoridades que se abran, autoridades que escuchen, autoridades que dialoguen, autoridades que hagan participar a todos y que permitan que cada quien ponga lo mejor de sí mismo y cultive lo mejor. Entonces, como el último punto de este documento final es el envío. Estamos llamados a formar un pueblo de discípulos y misioneros. Y esto nos invita a realmente revisar cómo formamos a los discípulos misioneros. Los números 141 a 142 del documento final son especialmente importantes respecto a la formación de los discípulos y misioneros. Y con un gran hincapié en que hoy es el tiempo de los laicos y que son los laicos y las laicas quienes realmente tienen que mostrarnos los caminos y las formas, las maneras adecuadas para hacer presente en este mundo de hoy y en estos contextos sociales tan difíciles y tan complicados, de qué manera conviene anunciar el Evangelio. ¿Cuál es el lenguaje de los jóvenes? Los jóvenes ya no entienden nuestro lenguaje porque nosotros no los entendemos y no hablamos el lenguaje que ellos necesitan. Y los niños están cambiando muy rápido porque los niños están basándose en Internet. Y la pandemia puso al alcance de la mano de los niños una cantidad de técnicas de Internet y de tecnologías. Y nosotros muchas veces en la iglesia seguimos con el catecismo tradicional, con las preguntas tradicionales, con la organización tradicional. Entonces, la sinodalidad nos invita a romper antiguos esquemas y a tener la audacia de crear y de inventar nuevas maneras de anunciar el Evangelio, nuevas formas de vivir juntos el Evangelio, nuevas organizaciones en parroquias, en diócesis, en grupos, en movimientos, en pequeñas capillas, en la colonia, en el barrio, en donde estemos, cuidando siempre que todos seamos escuchados,
que haya posibilidad de diálogo, que seamos capaces de vivir el perdón, el respeto, el esfuerzo, para entonces tejer algo nuevo. Yo hablo por México, no sé si todos los que me están escuchando están en México o en otros países, pero en un país tan roto y tan quebrado, tan fracturado como es hoy México, el camino de la sinodalidad en la que nos esforcemos desde el Evangelio y desde la oración a escucharnos, a dialogar y a perdonarnos, puede ser un gran camino, un gran esfuerzo para reestructurar un tejido social que está roto, un tejido social en el que no hay paz, un ciclo de violencia en el que vivimos y en el que estamos perdiendo lo mejor de nuestros jóvenes y lo mejor de nuestros niños. Entonces, por eso la sinodalidad tiene también una consecuencia social, una consecuencia de la paz. Yo dejo aquí esto y pues únicamente les diría respecto a la bibliografía. Me parece que en la bibliografía, pues lo fundamental es tener en cuenta que el sínodo partió del Concilio Vaticano II. Ese es su punto de partida. El sínodo parte del Concilio Vaticano II y sobre todo de dos textos fundamentales, la Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, y la Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas del pueblo de Dios. O sea, el concepto del pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios realmente? Y la iglesia es el pueblo de Dios. Después, recientes, que para América Latina es muy importante, la conferencia de Aparecida en 2007 y sobre todo el capítulo de discípulos y misioneros en Aparecida. Y de allí los textos del Papa Francisco, sobre todo Evangelii Gaudium es el fundamento, Laudato Si son dos de los textos fundamentales que van a estar presentes todo el tiempo en el sínodo, y Fratelli Tutti, que es el compromiso social. Esos textos realmente me parecen iluminadores, muy iluminadores y que nos pueden ayudar a centrarnos en esta misión de iglesia que tenemos hoy todos, todos y todas juntos y juntas, al mismo nivel, como iguales hijos de Dios y en este pueblo de Dios. Hay varios autores que están escribiendo y que están escribiendo cosas muy, muy interesantes y muy ricas. Yo recomiendo especialmente los artículos de Rafael Luciani, que es un teólogo laico de nacionalidad venezolana y que ha escrito muchísimo sobre una iglesia constitutivamente sinodal. Si quieren después a través del padre Arturo, yo puedo pasarles algunos artículos que tengo de él y que me parecen que pueden ser iluminadores. Hay también una reflexión muy interesante sobre el método de la conversación espiritual y un libro muy bueno sobre esto que escribieron dos padres jesuitas y un laico mexicano, pero que vive en Ecuador desde hace muchos años, está casado allá y que trabaja sobre todo en la Amazonía, Mauricio López. Entonces, son textos que ayudan muchísimo de manera práctica y concreta para entrar en este método eh, de conversación espiritual y sinodal. Bueno, creo que ya sobrepasé el tiempo que me habían dado y que me habían pedido. Siento mucho los contratiempos digitales, no puede uno gobernar todo, pero estoy a su disposición y creo que yo ya hablé mucho. Muchas gracias. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, entonces abrimos el espacio de preguntas, dudas, inquietudes, compartir experiencias. Si alguien quiere ocupar este espacio, pues solo hay que levantar la manita y abrir el micrófono para poder hacerlo. Adelante. Aura, adelante. Muchísimas gracias, hermana Palencia. Muy interesante. Y su voz muy melodiosa, muy con mucho armonía. En verdad, bonito, muy bonito el tema. Lamento haber estado un poquito tarde para conectarme. Pero sí, lo que logré captar acerca de
permítame, que esto me dice, bueno, cuando usted hablaba de la misión y el agrupamiento, ¿verdad? De toda la iglesia, de todos. Me recuerda mucho en mi pequeña iglesia, hace cerca de unos 15 años, el sacerdote que estaba ahí, eh, bueno, nuestra iglesia es una iglesia de dos culturas, o diría yo de muchas culturas. La afroamericana que tiene su misa en inglés y la hispana que tenemos nuestras misas en español, y dentro de la afroamericana y también conjunto un poquito de lo que nosotros le llamamos blanquitos, ¿verdad? De Caucasians, pero dentro del área de los hispanos somos de muchos diferentes países. Muy hermoso parroquia, ¿verdad? De multicultural. Problema para los sacerdotes, porque la ideología de cada uno de nosotros es muy diferente. Pero yo recuerdo de ese sacerdote, la iglesia se estaba iniciando, se estaba volviendo otra vez, porque estuvo un tiempecito cerrada y nosotros necesitábamos un lugar para que hubiera misa en español. Entonces, ahora sí que la comunidad hispana la reinició también. Y él tenía la encomienda de crear lo que era la misión. Nuestra iglesia ni siquiera era una iglesia, ahorita apenas somos misión y en ese tiempo era un chapo, así le decían. El chapo am, para los estudiantes de la universidad que estaba dentro del campus, porque era especialmente para ellos. Pero si ellos no la usaban, nosotros la usamos. Y en verdad me llamaba la atención porque en verdad cada uno de nosotros de diferentes países, de diferentes culturas, ayudamos con una palabra, con una expresión para crear la misión de nuestra iglesia. Ahora, bendito Dios, ya crecimos, ahora somos misión y esperamos muy pronto que nos llamen iglesia. Pero estamos trabajando en ello. La comunidad hispana está pegando duro. Nuestra iglesia ya se llena, ya queremos ampliarnos. No, 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 hay mucho, mucho que dar. Pero lo que yo quiero decir, hacer un remark, marcar este punto. Dentro de la información que usted nos dio, hablaba de la formación. Eh, yo soy misionera trinitaria, ya tengo mi consagración muy seriamente en ello desde hace cerca de 12 años. Y la verdad, le digo a mi esposo, mira, ya no quiero más apostolados en la iglesia, porque esos me agobian, mi tiempo, mi mente, Ahora quiero toda mi energía ponerla en la formación de nuevos apóstoles del cenáculo misionero, porque nuestra área es fuerte, pero no ha crecido. ¿Y de qué sirve? ¿No? Tener una misión y no crezca. Nuestra iglesia ha crecido, pero mi cenáculo misionero no ha crecido. Entonces, y la verdad, tiene que ser un esfuerzo conjunto, porque solito una persona no vamos a poder. Entonces, afortunadamente, por ejemplo, en la formación, estamos buscando ayuda de sacerdotes para que nos ayuden en la formación, para que nos estén guiando. Tratamos y tratamos de motivar a nuestros nuevos candidatos para que asistan a este tipo de charlas. Pero hoy martes, durante Semana Santa, no creo que fue fácil la tarea. Lamento mucho por usted, pero sí, muchísimas gracias. La idea que tomé de esto es, como decía, de familia. Dios quiere paz con nosotros, pero todavía está sangrando, todavía está llorando y hay mucha necesidad, mucha, mucha preparación que hay que dar, incluyendo nosotros mismos, ¿verdad? Continuamente tenemos que estarnos preparando y preparar a otros, no quedarnos con ello. Así que yo le agradezco que usted comparta sus conocimientos con nosotros de una manera tan hermosa. Muchas Gracias. gracias, muchas Sí. gracias. Y saludos Gracias, Aura. desde Florida.
Sí. Gracias, Aura. Y también a Francisco, que está ahí, por ahí contigo, creo. ¿Alguien más gusta compartir? Yo, hermanita María Luisa, Adelante, Rocío. bendecida tarde a cada una de las Una de las hermanitas y bendecida hermanitas y tarde bendecida tarde. a nuestra hermana María Dolores. Pues yo quiero agradecer, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí se Rocío, escucha? adelante. Ok, Sí, sí. Porque ahora sí que es mucha información, pero yo soy laica, tengo un apostolado en escuela de pastoral. Y ahí pues igual nos dejan también documentos que leer. Y esto de la sinodalidad pues es una parte muy importante para nosotros como laicos, porque es caminar juntos, pero como decía aquí la hermana, ¿no? Es dialogar, es tener un diálogo en el diálogo de Dios, con el mismo diálogo de Dios, para poder tener esas semillitas, para poder sembrar esa semillita en el corazón de nuestros hermanos y poder ver los frutos. Eh, y es un caminar muy difícil cuando se camina sin Dios, cuando se camina sin el acompañamiento del Espíritu Santo. Pero bendito Dios, gracias a todos estos talleres que nos comparte aquí nuestra parroquia de San Martín Obispo de Tours con el Padre Arturo, pues tomo un poquito de todos estos talleres. Me quedo con una palabrita porque vuelvo a decir, ¿no? Es mucha información y a veces no podemos retener todo, ¿no? Entonces, con todo esto que nos comparte la hermana, infinitas gracias por todos los talleres, de verdad que son una riqueza, todos estos talleres, y lamento, a mí me da mucha tristeza ver en mi comunidad que somos bien poquitos los que nos interesamos por estas herramientas que nuestros sacerdotes, nuestros párrocos nos comparten. Entonces, pues yo me siento muy bendecida y muy dichosa porque aquí en nuestra parroquia, bendito Dios, nos hacen partícipes de todas estas herramientas, de todos esos talleres, y da tristeza ver que, que no hay ese interés, ¿no? ¿No? Pero bendito Dios, gracias hermanitas y gracias hermana María Dolores por este compartir. Además, es una gran joya, de verdad. Dios la bendiga. Muchas gracias, muy amable, gracias. gracias, Rocío. Carla quiere compartir también, entonces solo abre tu micrófono, Carla, por favor. Carla Juárez. Muy buenas noches. Es mi esposa la que levantó la mano, pero el que quiere compartir soy yo. Yo me llamo Juan. Adelante, Juan. Adelante, Juan. Una reflexión más que pregunta sobre la segunda parte estuvo excelentísima, estuvo muy bien explicada. Y hago una reflexión en cuestión a esa parte del sínodo, del sinodal, en que todos compartimos y todos somos uno y queremos ser uno como iglesia de Cristo. Y en ocasiones a veces nos complicamos la vida como pueblo de Dios porque tratamos de entender la situación de la iglesia como personal propia. Y tenemos tantas ideas en la cabeza por falta de preparación, de información, en cuestión a lo relacionado con la Iglesia de Cristo. Hablamos también de libros en donde personas escriben sus textos, sus propias ideas, pero nos olvidamos de ese libro sagrado en donde la palabra de Dios
habla claramente y nos dice a cada uno de sus hijos lo que quiere de cada uno para que seamos unidos. Hablaba precisamente la hermanita de que el Señor muestra sus heridas, nos da la paz y aparece precisamente después de su resurrección a sus discípulos. Y ahí es a donde empieza toda la unión en cuestión por medio de sus discípulos. A los discípulos los envía a llevar la buena nueva del reino de los cielos a toda nación y raza. Y yo a veces me pregunto en dónde se pierde esa comunicación del amor de Dios, del diálogo con Dios, a través de que aquellos que Él envió después de que ellos mueren son mártires, son asesinados. Vienen de diferentes tipos de personas a ocupar, ¿sí?, aquel lugar de los apóstoles, pero con unas mentalidades nuevas como las que tenemos en estos tiempos. Nuestros dirigentes eclesiásticos, lo que decía la hermanita de su grupo, de su noviciado, no sé cómo decirlo, de misioneros, dice: buscamos la orientación y el empuje de nuestros sacerdotes. Es ahí precisamente a donde se pierde. Hay un pasaje que me gusta mucho de la palabra de Dios y me parece que es Felipe, cuando el Señor le dice que vaya a aquel lugar y encuentra a un eunuco que va leyendo las Sagradas Escrituras. Y Felipe, por medio del Espíritu, llega a aquel lugar, ve a aquel eunuco que va en su carreta leyendo un pasaje de Isaías y le pregunta: ¿acaso comprendes lo que vas leyendo? Y el eunuco le contesta, le dice: ¿cómo lo voy a comprender si no hay quien me lo explique? Y es cierto, si no hay quien nos guíe, somos ovejas descarriadas, ovejas sin pastor, como el mismo Señor en una ocasión lo dice. Somos ovejas que no tenemos esa dirección espiritual por medio de nuestros pastores, que son nuestros clérigos, nuestros sacerdotes, nuestros misioneros. ¿Cómo podemos entender? E incluso a veces ni siquiera entendemos o comprendemos qué significa el sínodo o sinodal o algunas otras frases muy célebres y que se escuchan muy bonitas. Desgraciadamente tenemos una cultura nosotros los mexicanos que a veces no preguntamos por no sentirnos apenados. Pero nos quedamos en la duda y en la pregunta: ¿qué significa esa palabra? Toda la palabra de Dios nos invita a reflexionar, a estar unidos como pueblo de Dios. Somos bautizados, creemos en Dios. Tal vez algunos puedan confiar en Dios, que es también lo que nos hace falta. Porque la fe se mueve a través de dos palabras: creer, que es lo más fácil, pero lo más difícil es confiar. Pero si tenemos las dos juntas, entonces llegamos al propósito que significa fe. Porque es muy fácil creer, pero qué difícil es confiar. Entonces, hablamos a veces de fe, pero si no hay quien nos explique aquello que nosotros tenemos, esas inquietudes en nuestro corazón, entonces ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos guiarnos a través de un pueblo o el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos caminar hacia el reino de Dios si no hay quien nos guíe, si somos ovejas sin pastor? Desgraciadamente hay sacerdotes que velan por otros intereses y dejan a las ovejas que se descarríen. Forman grupos de pastorales, de diferentes tipos de liturgia, y ellos hacen el trabajo, pero el sacerdote brilla por su ausencia. El llamado de Dios a la conversión en este tiempo de Cuaresma nos dice que debemos de confesarnos. Hay quienes trabajan, hay quienes les llega a veces por medio de una película, una reflexión, incluso ahora por los medios de
redes sociales, llegan a encontrar ciertos mensajes de reflexión y les llega el Espíritu precisamente para decir, es el momento de conversión. Y llegan en ese momento a algún templo conmovidos por el Espíritu a descargar aquellos pecados, arrepentidos. Pero ¿qué es lo que hacen nuestros curas? El único día de confesión son los jueves. O sea que yo tengo que decirle a Dios, si Dios me llama a cuentas hoy en este día, y si no estoy en gracia de Dios, tengo que decirle a Dios, espérame porque mi sacerdote no me quiere dar la absolución. Tengo que hacer esperar a Dios en la Sagrada Misa 1 hora, media hora, 20 minutos, porque mis intereses personales son más importantes que mi Jesús, que mi Señor, que necesitan mi boca como instrumento para manifestarme a mi pueblo y decirles lo que tengo que decirles. Entonces, si no hay quien nos dirija, si no tenemos pastores que de verdad nos llenen de sabiduría del amor de Dios a través de la palabra de Dios, ¿cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos seguir adelante como pueblo de Dios si estamos perdidos? Dice el Señor Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían en un hoyo. Y eso es lo que estamos haciendo. A veces vamos con alguna persona, nos habla de Dios, nos lava el cerebro, y que mira que acá hablan bien bonito y te hablan de Dios y te vamos a ayudar y vente acá. Y ya estamos con los testigos de Jehová, con mormones, con otras iglesias en donde sí nos hablan de Dios, pero nos alejan de lo más importante, del sacramento de la reconciliación, nos alejan del sacramento de la Sagrada Eucaristía, aunque hablan de Dios y ya hablan muy bonito, pero nos alejan de lo importante que tiene el ser humano como creyente, como católico, como iglesia de Cristo, la única y auténtica, verdadera, que es la Iglesia Católica. ¿A quién puedo culpar? A nuestros dirigentes eclesiásticos, a nuestros pastores, porque no han hecho el trabajo que Dios les encomendó. Es muy bonito, sí, son muchas reflexiones. Y entendemos precisamente que el pastor principal, que es el Santo Padre, habla y dice, pero tal vez sus palabras se queden en el viento, sus escritos se queden en el aire. ¿Por qué? Porque vienen los obispos, después nuestros sacerdotes, y cada quien, como están solos, pues hacen según lo que ellos creen conveniente, porque no obran conforme a la voluntad de Dios, al trabajo del cual fueron llamados para llamar al pueblo de Dios y llevarle su mensaje para que nosotros, como laicos, como ovejas, podamos otra vez entregarnos otra vez a Dios y decir, Señor, aquí estoy, porque tu pastor me ha traído otra vez a tu regazo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El padre Luis Toro les hablaba reflexivamente a los sacerdotes y les decía claramente en aquel lugar, ustedes se están olvidando de lo más importante, que es para lo que fueron llamados, al servicio de Cristo, para llevar su palabra, para trabajar por sus ovejas. Y Pedro dice, vendrá el dueño de los pastores y él les tomará cuenta de cada una de sus ovejas. Entonces, por allí tenemos que empezar. Todo esto es muy hermoso, muy reflexivo, pero si no reflexionamos sobre la raíz de lo que estamos viviendo, empezando por nuestros pastores, como dijo a el eunuco, a Felipe, si no hay quien me lo explique, ¿cómo voy a entender las cosas de Dios? ¿Cómo voy a seguir a Dios? Y si me dejo guiar por otro ciego, pues a dónde voy caminando. Al rato soy testigo de Jehová, soy cristiano, me alejan de la reconciliación a través de la confesión, porque también un sacerdote me niega la confesión, porque tengo que decirle a Dios, espérame tantito, Señor, porque mi sacerdote no puede confesarme. Entonces espérate hasta el jueves, después del jueves que me confiese, entonces llámame y entonces voy contigo. Ahorita no, ahorita espérate. Entonces ahora Dios es el que se tiene que esperar, es Cristo el que tiene que esperarse a que el sacerdote pueda hacer las cosas. Y por ahí empezamos mal.
Esta es una reflexión muy personal, no es nada personal para nadie, pero sí es algo que mi espíritu me dice en gritos, dilo, háblalo, porque tú crees en Dios desde niño y has visto cómo la iglesia de Cristo se ha venido desmoronando a través de la flojera, del mal trabajo de nuestros dirigentes eclesiásticos. A veces, ¿de qué nos sirve personas como usted que nos instruyen? Pero si no está como cabeza un sacerdote, un pastor que trabaje para Cristo y tome conciencia de que Él es el que tiene que guiarnos como pastor para llevarnos a la presencia de Dios, desgraciadamente Él será llamado a cuentas y entregarán cuentas de cada una de las ovejas perdidas. Pero pues seguimos adelante. A mí me encanta participar en estos talleres, aprender de ello, y es muy hermoso, pero nos olvidamos a veces de esa parte bíblica, en donde Dios mismo nos habla claramente sobre su palabra, pero si no nos inculcan nuestros dirigentes, pues, ¿qué podemos hacer? Desgraciadamente nos perdemos, agarramos bonitos libros y pues nos hablan, pero a veces no entendemos nada y desgraciadamente pues nos dejamos guiar por otro ciego. Entonces, la palabra de Dios está en la Biblia y está al alcance de todos. Abrámosla. En cualquier parte que nosotros la abramos, ahí está Cristo esperándonos y hablándonos de su propia boca, de su propia palabra, que es lo que quiere de nosotros. Tengo experiencias vividas en mi propia vida que así lo hago. He leído la Biblia 2 veces seguidas, completas, y ahora solamente cuando voy a hacer mi oración, abro la Biblia y ahí escucho a Cristo diciéndome qué es lo que quiere para mi vida. Pero sí hago hincapié en esta reflexión y vuelvo a repetir, que nuestros sacerdotes cambien esa forma de trabajar y de rescatar a todas las ovejas que se están perdiendo. Porque llegará el día, como dijo Pedro, en que Cristo se presente como el dueño de los rebaños y que cuentas les van a entregar a Cristo de sus ovejas. Muchísimas gracias y bendecida noche. Gracias, Juan. Gracias. Hermana, no sé si quiere decir algo. Aura, también estás levantando la manita. Yes. Bueno, yo en un ratito voy a tener que retirarme porque tengo una reunión comunitaria, nada más. Sí, hermana. Adelante, Aura. Permítame poner esto. Juan, en verdad lamento que tengas esa experiencia, ¿verdad? Donde el sacramento de la confesión es tan limitado. Yo considero que también ese sería un tema sinodal, cómo promover la confesión, cómo decirle a nuestros hermanos la importancia de la confesión, la importancia de comulgar, pero también de confesarnos antes y estar en gracia, antes de recibir a Jesús sacramentado. Yo le voy a decir una experiencia diferente. Nosotros iniciamos con nuestro párroco, que es un joven, un sacerdote bastante joven, no, que diríamos que no llega ni a los 40 años, pero él decidió darnos una misa en español que contiene misa, adoración, rezo del Rosario, la Divina Misericordia, y mientras estamos en adoración, él dice: vengan a platicar conmigo o a confesarse, estoy abierto. Si no pueden confesarse por alguna razón, simplemente si quieren conversar conmigo, voy a estar en el salón de junto. Y muchas veces he visto que 30 minutos, 45 minutos que él le da durante la adoración, a veces a los 20 minutos se sale del cuarto de junto porque nadie va. Y estamos en la iglesia ante el Santísimo y no sé por qué. ¿Tú no crees que 30, 40 personas no necesitan una confesión, aunque sea como decimos, de a minuto? Sí, pero no usamos ese privilegio de que podemos confesarnos.
Entonces, yo lo que hago, cada vez que tengo una oportunidad, decirles a mis hermanos, vengan. Ese es una buenísima tiempo para confesarse antes de la misa del domingo y no tener que confesarse de urgencia, ¿verdad? Después de la misa, cuando también el sacerdote está cansado. Hay mucho, nosotros nada más tenemos un sacerdote y él atiende a 2 comunidades, un diácono que tenemos un diácono prestado, diríamos, y es una comunidad que está creciendo tremendamente y Él nos regala su tiempo los viernes para darnos confesión, ahora sí que extra, porque normalmente hay confesiones en otros tiempos, ¿verdad? Antes de la misa, después de la misa. Pero de veras, yo voy en defensa porque no podemos generalizar. Tenemos muy pocos sacerdotes. Hoy estaba yo viendo una misa con mi párroco estaba con el obispo y habían como unos 60 sacerdotes celebrando la Krishna. La Krishna es una misa para los sacerdotes, perdón, de los santos oil, to bless the santos oils. Y en mi mente decía, wow, trajo a todos los sacerdotes de la diócesis. ¿Qué obligaciones dejaron ellos en sus parroquias para poder asistir a este servicio con el obispo? Porque debieron dejar muchas cosas para poder estar en un día martes al mediodía o a las 11 de la mañana con el obispo a 3 horas de donde nosotros vivimos. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado y consideración, porque yo sí le tengo mucha consideración a este sacerdote que nos mandaron. Y es un sacerdote que ni siquiera español es su lengua nativa. El español, él es de Ghana, habla inglés y se defiende en el español. Y para mí que se está multiplicando. Entonces, yo creo que debemos hablar con el sacerdote. ¿Qué podemos hacer para resolver esa situación? Y promoverlo nosotros entre nuestros propios hermanos. Y ahora, como dice la hermana Valencia, me voy a callar porque yo hablé mucho. Gracias, Aura, gracias. Sí. Solo quiero hacer un comentario que lo hizo Lupita Templos. Dice, si bien entendí, la iglesia sinodal es una iglesia inclusiva, una iglesia que acoge a todo mundo. ¿Cómo practicar más el discernimiento espiritual? Esa es su pregunta, para hacer más activa la escucha. Y la hermana María de los Dolores escribió, el discernimiento es una práctica de oración en la que buscamos con mucha sinceridad el paso de Dios en nuestra vida y a qué nos llama cada día para el servicio de su reino, para el servicio de la humanidad. El discernimiento requiere de oración personal, comunitaria y con una mirada hacia el mundo, hacia la humanidad. Gracias, hermana. Gracias, Lupita, también por tu pregunta y tu comentario. Y más abajo también pueden leer el comentario de Rocío. Ella, pues también ahí hace algunos comentarios donde dice encontrar este espacio para acudir a recibir el sacramento, lo busca ese espacio. También piensa que estos talleres son de mucha ayuda para los laicos, ¿verdad? Para nosotros los laicos, porque son herramientas de formación. Muy bien. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Yo quisiera despedirme y agradecer este espacio y este tiempo y animarlos muchísimo a que de veras ustedes sean semilla del reino allí donde están. Y creo que este es un tiempo de iglesia, que es un tiempo de gracia que se nos regala para que laicos, laicas, religiosos, religiosas, todos nos sintamos comprometidos a realmente anunciar el evangelio. Entonces, no podemos hablar de lo que no conocemos y de lo que no tratamos de vivir personalmente, pero también sí podemos ir aprendiendo unos de otros y ayudarnos mucho en ese aprendizaje y en esa formación. Muchas gracias y también díganle al Padre Arturo, muchas gracias por la invitación y pues yo los animo y mi oración les acompaña y les pido sus oraciones también para acompañar a los migrantes todos los días, que ahorita muchos pasan pues en una situación de frustración y de dolor muy grande porque las puertas están cerradas para ellos y hay muchos que no pueden ni siquiera regresar a su país.
Así es que cuento con sus oraciones y les agradezco mucho la invitación.